Vamos a nuestro tutorial número 14 del curso básico de Photoshop CS5. En esta oportunidad vamos a ver el menú filtros, que tiene muchas opciones como ustedes ven, pero no tienen que preocuparse porque acá nos vamos a entretener un poquito. Son los filtros un poco más complejos, pero luego lo de acá, que va exclusivamente hasta acá, lo que trae Photoshop, estos son simplemente plugins míos acoplados que en algún caso les voy a mostrar algunos nada más que para ver qué hacen. Lo demás, como pasa siempre, todo dependerá de qué queremos hacer y además cuál es la idea que nosotros tenemos y nuestro sentido de creatividad y de originalidad para hacer lo que vamos a hacer con cada plugin. Acá, por ejemplo, tenemos acá el último filtro, dice, es el último filtro que hayamos ocupado en determinado momento. Dentro de la misma sesión de Photoshop, tocamos y vamos directamente al filtro S. Acá en convertir a filtros inteligentes, ustedes ya vieron lo que era una capa inteligente y lo mismo pasa con los filtros inteligentes, es decir, que mantienen como memorizados aquellos procesos que nosotros hayamos realizado dentro de este filtro inteligente con este filtro inteligente. Y luego tenemos el filtro extraer, lo mismo que el filtro, por ejemplo, creador de motivos. Estos dos filtros, les aclaro, ya no venían en el Photoshop CS4, pero es optativo tenerlos, no vienen de más, porque hay cosas que hace este filtro extraer, sobre todo, que son muy interesantes y que se pueden bajar simplemente se pueden bajar del sitio de Adobe y acoplarlos aquí. La forma de acoplarlos, una vez que los hayamos bajado, que son muy chiquitos, les voy a mostrar cómo es. Venimos a donde tengamos guardados nuestros filtros acá, los copiamos con el botón derecho del mouse o con control C, y entonces venimos simplemente a archivos de programas, Adobe, Photoshop CS5 y vamos a plugins. En la carpeta plugins tenemos una que dice filters o filtros. Simplemente abrimos esto y con el botón derecho volvemos a cliquear y decimos copiar, o simplemente con control V. Bien, eso es nada más que para que ustedes sepan cómo ubicar esos filtros cuando los tengan. Así que vamos a empezar a trabajar con ese filtro. Este filtro extraer lo que hace es algo muy similar a muchos de los plugins que se acoplan, así como estos. Acá hay muchos cortadores que se acoplan simplemente para extraer una imagen. Vamos a tocar, aparece el cuadro este, acá nos aparece por default señalada el marcador de bordes, cuyo tamaño nosotros podemos modificar desde acá, y como es muy sensible, lo mejor es tocar acá y a esta flechita la vamos a, tocamos la flechita también y con las teclas de flecha vamos aumentando, acá ven ustedes, vamos aumentando el tamaño o lo vamos achicando. Fíjense que tenemos así. Bien, en este caso vamos a dejarlo en este tamaño nada más para mostrarles cuál es el proceso. Lo que vamos a hacer es ir contorneando todo lo que nosotros queremos copiar, que son los bordes, obviamente. En el caso de un cabello así, donde tiene mucha transparencia, vamos a aplicar el verde que es lo que se quiere, con lo que se quiere delimitar. Vamos a aplicar, no hay ningún problema en que lo apliquemos así, y seguimos por acá.
Acá vamos a hacer lo mismo. Con esto lo que vamos a hacer es decir qué queremos, cuál es el contorno con el que nosotros queremos quedarnos y qué es lo que tiene que estar dentro de la imagen que nosotros elegimos para recortar. Una vez que tengamos marcado todo esto, venimos al pote de pintura y simplemente en el centro, dentro de lo verde, vamos a cliquear y nos aparece el color violeta. Aquí tenemos una opción de previsualizar. Esto está explicado de todas maneras en uno de mis primeros tutoriales, videos tutoriales, donde yo hablo justamente de cómo se aplica el filtro extraer. Esto es apenas un repaso. Decimos previsualizar y con eso tenemos cuál es el recorte que nos ha hecho. Eso es el filtro extraer. Ahora venimos a galería de filtros. Cuando abrimos galería de filtros, lo que hacemos es abrir toda la galería de los filtros que se pueden abrir y que, por ejemplo, acá en el artístico cliqueamos acá y tenemos todas las opciones. Fíjense que vamos haciendo distintos efectos que todos son modificables, todos son variables de acuerdo a la graduación que demos en los puntos que tienen en las barras, donde nosotros podemos hacer, por ejemplo, acá si queremos más granulado, acá si queremos saber cuál es el área resaltada, y así cada uno de los filtros. Lo mismo este, que es el filtro de pinceladas, o este que dice el filtro del pincel seco, y acá decimos el tamaño del pincel. Con eso, obviamente, a un pincel más chico da más detalle. Acá decimos qué textura quiere que tenga, queremos que tenga, y acá decimos los detalles del pincel. Si queremos que sea muy detallado o no, lo vamos a modificar con esto. Bien, cuando nosotros entramos a filtro, tenemos la opción, al margen de esa galería de filtros, tenemos otro que es, por ejemplo, el que sigue acá, que es corrección de lente. La corrección de la lente es lo que nos da es la posibilidad de saber si hay alguna aberración, que se haya producido alguna deformación de acuerdo a la máquina que nosotros hemos usado, la máquina fotográfica, y de acuerdo a qué lente tiene la máquina. Acá nos dice, por ejemplo, distorsión geométrica, aberración cromática, viñeta, porque hay lentes que viñetean un poco la, la fotografía. Y acá decimos en borde, en transparencia, decimos si queremos color negro, blanco, como queremos. Acá donde dice criterios de búsqueda, dice la marca de la cámara. Acá nosotros tocamos y nos aparecen las marcas que son más conocidas. Yo normalmente utilizo una Sony, por ejemplo, entonces toco acá y acá me dice qué modelo de cámara. Yo le digo todo para que simplemente me facilite, y el modelo de lente. En vez de todo, yo busco el lente con el que normalmente saco, que es, por ejemplo, un lente de 18 a 200. Fíjense que se movió un poquito la imagen, y entonces acá me va a decir cuáles son los perfiles de la lente. Yo toco y tengo que buscar el perfil que generalmente en internet se consigue, y acá me dice qué es lo que pasa. Con estas opciones acá tengo arrastrar hacia el centro o desde él para corregir la distorsión. Eso cuando hay una distorsión. Acá me dice dibujar una línea para enderezar la imagen en un eje vertical u horizontal nuevo. Esto es para arrastrar la cuadrícula de alineación, o sea, yo voy a alinear con eso mi, mi cuadrícula, voy a decir hacia dónde quiero acomodar si tiene algún problema, y simplemente acá la manito para moverla y la lupa para agrandar. Bien, a partir de ahí
teníamos corrección de lente y venimos ahora a licuar. Licuar es uno de los filtros que sí le voy a explicar porque es interesante. Todos, al presionar la tecla sobre su nombre, nos van a abrir sus ventanas correspondientes. Yo digo licuar y se abre la ventana de licuar donde, fíjense, hay muchas alternativas. De todo esto, en realidad, lo principal para nosotros es esto. Esta es una de las cosas que se utilizan, es uno de los filtros que se utilizan, por ejemplo, cuando se quiere estilizar una figura, se quiere adelgazar a una gordita, se quiere hacer un poquito más rellena a una modelo o a un modelo muy delgado, o si son objetos y no personas, también nosotros los podemos modificar de acá. Esto es algo muy usado cuando hacemos caricaturas, por ejemplo. Y acá tenemos, esto es la herramienta de deformar hacia adelante. Dice hacia adelante, pero no sé por qué el nombre especialmente de adelante. Para mí es una herramienta que deforma en todo sentido. Es como si apoyáramos un dedo y con eso empezáramos a estirar para donde quisiéramos. El tamaño de esa herramienta que vamos a utilizar la damos desde acá. Y acá la densidad del pincel, la presión del pincel y la velocidad del pincel. Si hay turbulencia, acá decimos la vibración, etcétera, etcétera. El tamaño del pincel, con el tamaño del pincel, dependerá qué tipo de modificación vamos a hacer. Fíjense que si yo con este pincel muy chico toco el labio acá y lo presionando, fíjense, solo presionando lo que me hizo fue esto. Si yo tocara acá, me achicaría el ojo en esa forma. Con este pincel lo que hacemos es reconstruir. Es decir, yo comienzo a pasar de nuevo lo que toqué y me vuelve a su punto exacto. Ahora, si a este pincel yo le diera un tamaño mayor, como por ejemplo este, fíjense que yo acá puedo tomar la nariz de la modelo, por ejemplo, y o eso obviamente cuando estoy con la herramienta de deformar hacia adelante. Acá si yo estiro, fíjense cómo estiro toda la cara. Acá puedo estirar así, como también puedo meter el pómulo hacia adentro. O sea, con esto yo puedo hacer las deformaciones que quiera. Como este pincel es grande, las deformaciones son mayores. Vuelvo a mi pincel de restaurar, voy tocando todo lo que modifique y dejo como estaba. Bien, esta otra herramienta es la herramienta de molinete a la derecha. Solo tengo que presionar, no tengo que mover. Y fíjense cómo solito me va deformando la imagen. Así cada una de las herramientas nos va ofreciendo. Esta herramienta es una herramienta de desinflar. Al decir desinflar lo que hace es que contrae algo. Si yo quisiera achicar el ojo, fíjense cómo lo achico. Si quisiera achicar la boca, y con este tamaño de pincel achico todo. Si yo pongo un pincel más chico, la superficie que va a ser afectada, por supuesto, es una superficie mucho menor. Si yo toco esta otra herramienta, es la inversa, es la de inflar. Es decir, que acá yo lo que voy a hacer es, si quiero agrandar los ojos, fíjense que ojazo, si quiero agrandar la boca también, y por eso es que con esto se logran caricaturas muy, muy bien logradas. Bien, ahora tenemos acá una herramienta que dice herramienta empujar a la izquierda. Tampoco sé exactamente por qué dice a la izquierda. Si yo toco, por ejemplo, la nariz, muevo hacia la izquierda. Si muevo hacia la derecha, me hace otra cosa. Si muevo hacia abajo, si muevo hacia arriba, y puedo ir combinando, moviendo, como yo quiera. Lo que hace es este tipo de deformaciones que cada vez que se toca, o cada vez que se mueve, mejor dicho, el cursor, hace una distinta. Esta otra, que es la herramienta de reflejar, teóricamente lo tiene que dar vuelta al ojo, pero fíjense qué es lo que hace. Si voy a izquierda o derecha, me hace una serie de modificaciones. Todo esto
Es cuestión de que cada uno pruebe para ver si con eso está logrando el efecto que deseaba. Y esto simplemente es una herramienta de turbulencia, es decir, si yo aprieto, lo que pasa es que me hace una turbulencia, también la puedo mover hacia derecha o izquierda, pero mientras mantenga presionado, me va haciendo solita la turbulencia, es decir, me hace una cosa como este símbolo que está acá que parecen unas ondas. Bien, eso es, y acá como siempre tenemos la manito o tenemos la lupa para agrandar si queremos tocar alguna zona a la que le queremos específicamente hacer una modificación, como podría ser acá, y tengo exclusivamente el ojo, lógicamente. Como toda herramienta de zoom, en Photoshop, si yo toco el signo menos, se me transforma el cursor en un signo menos, y con eso lo que voy a hacer es un clic cada vez cuando quiera disminuir el tamaño o dejarlo en signo más, como ahora, cuando quiero aumentar el tamaño. Estas otras herramientas son herramientas congelar máscara, es decir, que una vez que yo hago lo que quiero hacer, toco esto y con esto voy haciendo lo que se hace más o menos con la herramienta que ya tenemos entre las herramientas de Photoshop, que ahora les voy a señalar a continuación, y trabajamos exclusivamente sobre la zona marcada. Bien, esta es la herramienta a la que hago referencia, que fíjense que si yo toco, siempre tengo que tener marcado el pincel, y si yo toco se transforma en rojo, y con eso yo puedo marcar en rojo todo aquello que yo quiera seleccionar. Bien, esto es en lo que se refiere a la parte del filtro licuar. Me detengo acá porque son los filtros eh, que realmente es conveniente ver. Acá tenemos un filtro que es el creador de motivo, que yo le comentaba que tampoco trae Photoshop C5, y lo que hace es hacernos crear determinado patrón para también determinados trabajos, que podía ser, por ejemplo, un marco que yo quisiera hacer a esta foto, pero que tuviera motivos similares que tuvieran que ver con esto. Entonces yo vengo a creador de motivos y lo que me va a hacer es, por supuesto, acá voy a tener que, siempre conviene, eh, sacar el candado para que la capa sea susceptible de cualquier modificación. Entonces, si yo vengo a filtro y digo creador de motivos, me abre también el cuadro de creador de motivos. Acá con esta herramienta de selección, marco rectangular, yo voy a hacer un arrastre por las zonas que yo quiero utilizar para el motivo. Si yo quisiera, podría utilizar todo, que ya de por sí acá dice usar el tamaño de la imagen. Si no, yo puedo utilizar, por ejemplo, solo este ojo. Vengo a generar y con generar tengo un número determinado de generación. Cuando llega al número máximo que puedo hacer, tengo que deshacer todas y volver a comenzar si ninguna me satisfizo. Vengo a generar y fíjense que con la parte del ojo esa se generó un patrón que yo después puedo recortar como un marco, ya les digo, puedo aplicar a un marco, volver a generar y me va creando cada vez un motivo distinto que yo eh, puedo utilizar, como les digo, en la forma que quiera. Eso eh, es el creador de motivos. Y luego tenemos el punto de fuga. Para el punto de fuga vamos a abrir una imagen que se vaya a prestar para el punto de fuga. Ya hay eh, varios tutoriales, hay por lo menos 3 o 4 tutoriales que yo he hecho con punto de fuga. Pero de todas maneras le hago una muestra rápida nada más de lo que es. Con punto de fuga lo que hacemos es crear planos. Se pueden crear 1, 2, 3 planos, lo que nosotros querramos, y las aplicaciones
de ese tipo de cosas, ya les digo, no me voy a extender acá, no me voy a hacer detalles, porque les ruego que ustedes recurran a los tutoriales que están especializados, porque si no perderíamos demasiado tiempo. Pero les muestro rápidamente que venimos a filtro punto de fuga y se nos abre también el cuadro punto de fuga. Aquí esta herramienta está señalada por default porque es la herramienta para crear planos. Entonces vamos a suponer que yo quiero crear este plano del costado. Entonces yo vengo a lo que tengo más visible y más fácil de que me guíe y pongo un punto, pongo otro punto donde yo crea que es lo que me guía realmente. eh, Vengo hacia acá y vamos a hacer chico nomás, este otro puntito acá, y ya tengo mi plano creado. Con el tamaño, apretando acá tamaño de cuadrícula, yo puedo decir si quiero cuadrículas más grandes o cuadrículas más chicas. Fíjense que este plano, de todas maneras, como tiene sus puntos, sus iconos, este plano es el original, pero yo si quisiera podría extenderlo. Fíjense cómo va manteniendo la perspectiva. Lo mismo si estiro hacia abajo, eh, me va creando un plano que se adapta perfectamente a la perspectiva que tenía este plano. Bien, vamos a achicarlo un poco y vamos a crear un nuevo plano para el piso. Acá yo tengo que tocar el punto del medio. Fíjense que se transforma el cursor en una flechita, pero si yo presiono la tecla control, se hace una flecha. Arrastro hacia donde yo quiero, puedo soltar la tecla control ahora y se me va haciendo un plano que de todas maneras me va manteniendo la perspectiva lógica. Y acá me va diciendo qué ángulo quiero darle yo a esto. O sea que yo lo puedo mover como una puerta, digamos, con una bisagra fíjense, que con eso yo lo que voy a hacer es adaptar a, a mi piso. O sea, si yo hubiera tenido acá un plano inclinado, hubiera puesto en el ángulo que corresponde. A este plano también tengo la opción de llevarlo hasta donde yo quiera. Y si yo toco en este plano para poder marcarlo de nuevo y arrastro y lo llevo hasta allá. Si yo quisiera ver los dos planos, solo presionando Shift toco también acá y veo ya los dos planos. De todas maneras, si quiero arrastrar, achicar, aún así viendo los dos, solo voy a redimensionar al plano que yo quiera redimensionar. No por el hecho de estar marcados los dos, me va a estirar los dos al mismo tiempo. Bien, aquí ya le digo, vean por favor los videos tutoriales, que hay muchos y van a ver de qué se trata. Cuando nosotros creamos un plano determinado, cada vez que abrimos eh, el, el cuadro de punto de fugas, esos planos ya estarán preimpresos, digamos acá. No hay forma de volver atrás. Solo que acá no van a aparecer porque yo no le digo OK, sino que cancelé. Bien, vamos ahora a ver otra figura. Vamos a sacar estas figuras que ya no las necesitamos. Y vamos a abrir una figura que se va a prestar para los demás filtros. Figuras bajadas de internet con sus autores propios. Y ahora vamos a ver a la parte general de filtros, que es esta. Aquí, como les dije, todo va a depender ya del gusto y la idea, la creatividad de cada uno. Acá cuando tocamos artísticos tiene una serie de alternativas. Cualquiera que toquemos, acá dice borde añadido, sí nos va a aparecer el borde añadido, pero como nos va a mostrar la generalidad de los filtros,
Dentro de artístico, acá tenemos borde añadido porque lo hemos señalado, pero podemos ir variando cuál es el filtro que nosotros queremos aplicar, cuál es el efecto que nosotros queremos aplicar. Si yo digo bordes añadidos, como les expliqué ya hoy, vamos a tener el grosor de los bordes, la intensidad del borde, la posterización, etcétera, etcétera. Bien, eso hay filtros que aparecen ahí, pero hay filtros que, aún estando en esta parte, no son filtros predefinidos. Y por ejemplo, si yo digo distorsionar, es un filtro que, fíjense, todas las alternativas que tiene. Me tiene, por ejemplo, molinete. Con molinete acá me dice cuál es el ángulo de molinete, fíjense, que yo quiero dar, y acá me está mostrando ya qué es lo que va a pasar. Si yo quiero hacer además un molinete muy acentuado, torceré más esto lógicamente, y fíjense lo que pasa. Bien, así como les digo, en distorsionar hay un montón de opciones que si yo toco artístico y acá me aparece, si yo digo distorsionar, en distorsionar tengo solo 3 opciones. O sea que estas son las opciones básicas de estos filtros. Pero tenemos que ver y hacer la prueba, porque esto va a ser, como es una cuestión de gusto tan personal, esto nosotros tenemos que ir haciendo la prueba. Por eso yo no voy a mostrar cada uno, porque sería interminable y obviamente acá sería algo muy pesado. Acá tengo, por ejemplo, textura. Cuando yo toco textura y digo texturizar, acá yo puedo decir retrasos, o sea, retazos, grietas, granulados. Pero cuando yo digo texturizar nomás, de todas maneras acá me aparece todo. Me dice azulejos de mosaico, granulado, grietas, retazos, como habíamos visto, y cada uno me dará un efecto determinado. Pero cuando yo digo eh, texturizar, me aparece generalmente por default, aunque acá tengo muchos para elegir, y acá también tengo la opción de cargar texturas si yo tengo en algún lugar de mi computadora la textura a cargar. En lienzo lo que me asemeja es a una tela, como si fuera una pintura sobre tela, y acá me da la opción de qué tamaño quiero que sea la apertura de los hilos, y acá digo qué relieve quiero que tengan, fíjense cómo se acentúa el relieve, y acá digo cómo quiero que sea la luz. Esto es algo muy importante porque la visualización, el efecto, va a ser muy distinto. Si yo tocara una luz inferior nada más, esto es más una cosa así horizontal, eh, pero si yo toco superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, ahí tengo una luz inclinada y eso es lo que a mí me va a dar más la sensación de que realmente es una tela. Fíjense, vamos a aumentar y ahí tienen ustedes. Como les decía, la escala será con esto, dada el tamaño, con esto el relieve, si queremos que sea más o menos. Nunca hay que exagerar para que sea una cosa agradable a la vista. Bien, entonces así tenemos todo ese tipo, acá tenemos trazos de pincel que eh, también aparece en el cuadro de filtros generales, pero sin tantas opciones como tenemos acá. Video y otros no se preocupen por tocar porque esto es para otro tipo de cosas que nosotros generalmente no utilizamos. En su momento ya veremos en todo caso con algún video especial para qué. Esto es en general lo que ustedes tienen que saber de filtros o lo que van a manejar normalmente de filtros. Cuando comiencen a agregar algunos plugins, o sea, cosas que se acoplan, programas que se acoplan a Photoshop y que se abren desde Photoshop y que producen ciertos efectos cada uno, así tendremos, por ejemplo, un plugin como
los de la firma Topaz, donde está el Remaster S, que es un recortador de máscara, que ustedes ya tienen videos tutoriales también de esto, hay varios. Tienen el de Noise, que es para sacar el ruido, ese punteado que a veces da alguna fotografía, que también hay un video tutorial de esto. Después hay algunos videos, algunos plugins, como por ejemplo este, que es muy simple, un plugin Flood, que lo que me hace es sumergir hacer la apariencia de que está metida en el agua la figura, y yo con esto le doy qué profundidad quiero eh, que, que esté metida la figura. Puedo hacerla así, por ejemplo, hasta la cintura, y con estas alternativas yo le voy dando el tipo de ondas y de agua que quiero, y el efecto terminado, fíjense que es este. Entonces con pasos, hay plugins como este, y que con pasos muy simples nosotros podemos tener efectos que serían muy difíciles de lograr si no los tuviéramos. Bien, hasta aquí este video tutorial. Repito, como siempre digo, que ha sido un gusto estar con ustedes. Y ya prácticamente está bastante terminado nuestra serie de videotutoriales, porque luego lo haremos un poquito nada más que de vistas y de ventanas, pero muy cortamente, porque se refieren a vistas, por ejemplo, se refieren más a cosas que también podemos hacer un poco con edición, preferencias, y venir a preferencias generales, donde habrán muchas cosas que podemos hacer desde ahí. Es para compaginar cómo o configurar cómo queremos nuestra pantalla, lo mismo que en ventanas, que en última instancia sería muy fácil explicarles ahora, pero la vamos a dejar a los dos puntos para hacer un solo tutorial venidero. Muy bien, vuelvo a saludarlos y será hasta la próxima. Vamos a nuestro tutorial número 14 del curso básico de Photoshop CS5. En esta oportunidad vamos a ver el menú filtros, que tiene muchas opciones como ustedes ven, pero no tienen que preocuparse porque acá nos vamos a entretener un poquito. Son los filtros un poco más complejos, pero luego lo de acá, que va exclusión inteligente. Y luego tenemos el filtro extraer, lo mismo que el filtro, por ejemplo, creador de motivo. Estos dos filtros, les aclaro, ya no venían en el Photoshop CS4, pero es optativo tenerlos, no vienen de más, porque hay cosas que hace este filtro extraer, sobre todo, que son muy interesantes, y que se pueden bajar simplemente se pueden bajar del sitio de Adobe y acoplarlos aquí. Vamos a hacer con cada. Acá, por ejemplo, tenemos acá el último filtro, dice, es el último filtro que hayamos ocupado en determinado momento. Dentro de la misma sesión de Photoshop, tocamos y vamos directamente al filtro S. Acá en convertir a filtros inteligentes, ustedes ya vieron lo que era una capa inteligente, y lo mismo pasa con los filtros inteligentes, es decir, que mantienen como memorizados aquellos procesos que nosotros hayamos realizado dentro de este filtro inteligente, con la forma de acoplarlos una vez que los hayamos bajado, que son muy chiquitos. Les voy a mostrar cómo es. Venimos a donde tengamos guardados nuestros filtros acá, los copiamos con el botón derecho del mouse o con control C, y entonces venimos simplemente a archivos de programas, Adobe,
Photoshop CS5 y vamos a plugins. En la carpeta plugins, simplemente hasta acá, lo que trae Photoshop. Estos son simplemente plugins míos acoplados que en algún caso les voy a mostrar algunos nada más que para ver qué hacen. Lo demás, como pasa siempre, todo dependerá de qué queremos hacer y además cuál es la idea que nosotros tenemos y nuestro sentido de creatividad y de originalidad para hacer lo que vamos